Porque yo quería empezar con algunas preguntas. ¿Por qué la trata de personas consideramos que debe interesar a la opinión pública? Lo primero es porque las personas vulnerables puede ser cualquiera de nosotros. Es decir, cualquiera puede ser engañado y cualquiera de nosotros puede ser manipulado. Las víctimas son captadas manipulando el deseo de mejorar su calidad de vida, es decir, es potestad de todos nosotros el querer tener una mejor calidad de vida. A todos nos puede ocurrir. ¿Por qué a la opinión pública le repugna la violación sexual de una niña? Y en este caso estamos hablando con mucha frecuencia de violaciones reiteradas, además de la violación de un derecho alimentario por alimentar. Porque es frecuente el servicio doméstico de menores de edad entregado sin limitaciones, derechos y garantías. Todos sabemos alrededor nuestro que eso se da, que eso ocurre mucho más cerca de lo que queremos muchas veces reconocer. Y creemos justamente que es importante que la opinión pública empiece a participar, que la gente empiece a tomar conciencia que todos tenemos un rol en esto importante. Y finalmente porque queremos vivir en libertad y que se respete nuestra voluntad y nuestros derechos más elementales, que es lo que se le niega a las víctimas de trata por lo general. Y bueno, un tema adicional sería el tratante. El tratante puede ser cualquiera y estar cerca de nosotros. El tratante es una persona cualquiera de cuello y corbata que tiene quizás hijos en una universidad en Estados Unidos, que está graduándose con honores y sin embargo está ahí cerca de uno y uno no toma conciencia. Queremos por eso que podamos estar informados y conocer un poco más de cerca la problemática. Bien, la trata de personas es un crimen que atenta contra los derechos humanos y la libertad de las personas, atenta contra la salud y muchas veces contra la vida de las personas. Esto no es nuevo. Sin embargo, la tipificación del delito como tal, es decir, el término trata de personas en realidad recién es tomado en el año 2000, a pesar de que, como vamos a ver, la trata existe hace muchísimo tiempo y sobre todo la esclavitud de las personas. Estamos hablando de la incapacidad de las personas de tomar sus propias decisiones. El esclavo, y en muchos casos la persona que está en situación de trata, es considerada una cosa, una mercadería, exclusiva propiedad de su amo. Por lo tanto, puede venderse, puede comprarse, puede alquilarse y simplemente transportarse de un lado a otro. Y finalmente, queremos ver de dónde, vamos a ver juntos un poco de dónde surge esto, cuáles son los orígenes brevemente. Aquí estamos viendo el contexto de cómo llegamos a la trata de personas, el contexto internacional y el contexto nacional. Yo voy a ser muy breve, no voy a profundizar en esto. Básicamente lo que quiero plantear es cómo la trata de personas, como les decía, surge en el año 2000 como término, como tipificación del delito. Yo les voy a hablar más adelante del protocolo de Palermo, que es donde se da. Y sin embargo, nosotros conocíamos ya el término trata de blancas, que es lo que muchas veces se utiliza. Y eso en realidad ocurre en la época de la República, cuando en Europa son trasladadas las mujeres blancas europeas a las excolonias que han sido entre tanto, digamos, urbanizadas, conquistadas, que están surgiendo en las ciudades. Entonces, si nos vamos hacia atrás, durante 300 años hubo la trata de negros y en realidad más atrás, aún 2000 años antes de Cristo, estamos hablando de 4000 años desde hoy por hoy, ya existía la esclavitud de las personas en Babilonia. Entonces es importante entender que esto es algo que es inherente, es un fenómeno social que es inherente al ser humano de alguna manera y que justamente debemos tomar conciencia de eso para ver cuáles son las medidas que se pueden tomar. En el contexto nacional, digamos que la realidad es distinta, sin embargo ya las culturas preincas también tenían esclavos posguerra que eran utilizados básicamente en los ritos religiosos, es decir, eran sacrificados. Hay algunas culturas como la Wari que dan indicios de esto a través de sus guapos, etc. Y bueno, ya hay unas relaciones de dominio en el incanato, la colonia y evidentemente la mitad indígena, que sabemos que aniquiló cerca de 11 millones, se calcula
calcula de indios que fueron esclavizados por los conquistadores, por los españoles. Y a pesar de que se da la abolición de la esclavitud, Ramón Castilla en 1854 trae chinos en vez de negros en ese momento para trabajo forzoso, por lo tanto se reemplaza una modalidad por otra de alguna manera. La trata de blancas, que evidentemente también compete al Perú como país receptor de víctimas. Y quiero llegar luego al 2007, que es donde finalmente el Perú tiene su primera ley. Ya Carlos Romero va a hablarles de eso más adelante en su exposición. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Básicamente mostrarles cómo entre 1500 y 1800 estas eran las rutas que se daban trayendo los esclavos negros de África hacia Sudamérica y Norteamérica, a las colonias. Pasamos a la siguiente. Y acá, sin embargo, en junio del 2007, en China, hay 217 esclavos. Esta es una noticia simplemente que ha agarrado al azar, que fueron encontrados en condiciones espantosas. Y bueno, después de eso encontraron cerca de 2000 esclavos más. Salió una noticia algunas semanas después. Y bueno, si ustedes leen la prensa y se meten por internet, van a ver que esto es permanente. Pasemos a la siguiente. Y en el Perú, en el 2003-2004, estos son los ayánicas que fueron rescatados a través de operativos Tormenta de la policía, que fueron esclavizados por Senderos Luminosos durante años y básicamente para trabajo en el campo y también como escudos humanos. Es decir, que son típicos casos en realidad de trata de personas que siguen existiendo ahorita. Es decir, no necesitamos irnos a 4000 años atrás. Pasemos a la siguiente. Acá nuevamente una imagen de los oceánicas. La siguiente. Este es el protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo se suscribe en una reunión de Naciones Unidas contra el crimen organizado que se da en el año 2000. Lo suscriben todos los países participantes y lo que yo quiero leer con ustedes los tres componentes principales del protocolo, porque en el fondo es el instrumento sobre el cual se está basando todos los países internacionalmente para hacer sus respectivas leyes y para entender la problemática de trata de personas. Hay tres componentes. El primero es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, o sea, implica el movimiento y la transacción. Tiene que existir eso para que se pueda hablar de trata. Luego tenemos a qué se recurre. En medio recurren a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Este punto no es necesario para niños menores de 18 años, es decir, si el fin es la explotación, que es lo que vamos a ver ahora, en el caso de un niño no importa si el niño fue amenazado o no, simplemente hay explotación en la medida en que el niño es captado y es trasladado, y se está hablando de trata en ese caso. Y el tercer, componente elemental es que tenga fines de explotación, es decir, como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Bien, esto es el protocolo de Palermo. Los objetivos del protocolo son prevenir y combatir la trata de personas a nivel internacional, proteger y ayudar a las víctimas, respetando plenamente sus derechos fundamentales y promover la cooperación entre los estados que han suscrito el protocolo. Y son los principios fundamentales que rigen la agenda legislativa. Pasemos a la siguiente.